Bienvenidos a esta charla, a esta sesión de pruebas de software de TDD. Saludamos pues, a todas las personas que están conectadas en este momento y tenemos el gusto de presentarles al ingeniero John Vélez, especialista en base de datos, certificado en gestión de proyectos y agilismo, consultor Oracle, ya varios años de experiencia, y él es el que nos va a guiar en la charla del día de hoy. Entonces, ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Inge, por supuesto. Sí, se escucha bien. Excelente, muchas gracias Julián. Muchas gracias a todos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta charla entonces de pruebas de software TDD. Quiero darle un saludo especial a todos los participantes de esta noche, a las personas que se nos conectan desde México, desde Guatemala, desde Colombia, de Ecuador, Perú, algún otro país, Chile, algún otro país se nos conectan que no haya comentado. ¿No? Desde Bolivia, Luis Machicado, bienvenido, excelente. Nos han acompañado varias personas desde Bolivia en estos entrenamientos que estamos dando. Bien, interesante el tema que vamos a hablar hoy, desarrollo basado en pruebas de software. El nombre en inglés es Test Drive Development. Vamos a revisar ese tema. Es un tema que hace parte del marco de trabajo Agile. Es un tema muy interesante. Vamos a revisar varios aspectos del tema como tal. Y al final de la charla vamos a hablar acerca de la certificación. Entonces, mientras transcurre la charla, si tienen alguna pregunta, pueden desilenciar el micrófono y hacer la pregunta, o pueden escribirla en el chat que Julián nos va leyendo, si tienen inconvenientes con el micrófono, leyendo las preguntas. Bien, que sea respecto a la charla. Si alguien está interesado en la certificación, sé que muchas personas están interesados en alcanzar la certificación internacional, lo vamos a hablar después de que terminemos el tema como tal. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla y arrancamos de una vez. ¿Se ve mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Importante para que todos nos ubiquemos y para que puedan ver la presentación, deben estar posicionados en mi nombre, que estoy compartiendo la pantalla, para que podamos seguir la presentación de lo que les estoy mostrando en este momento. Bien, Agile Test Driven Development Certified Expert. Estos cursos, pues normalmente los cursos que dictamos en Hexacom, tenemos una plataforma e-learning que está 24/7/365, entregamos los simuladores web y vienen con un componente de laboratorio práctico. Los objetivos de esta charla es un compendio del objetivo de todo el curso de certificación de pruebas de software TDD. O sea, traté de resumirlo o comprimirlo un poco, que nos alcance en 1 hora y media que vamos a estar en la charla. Y lo que vamos a empezar a ver es los conocimientos de agilismo, un poco, no me voy a detener mucho ahí. Voy a hablar más sobre el Test Driven Development, el TDD,
conocer el desarrollo dirigido por TEDS, que se llama ATDD, a la AS de aceptación, inspeccionar los tipos de TEDS, analizar tests unitarios y frameworks XUnit, reconocer mocks y otros dobles de prueba, revisar algo del diseño orientado a objetos, mirar un poco lo de integración continua y bueno, el curso como tal tiene un laboratorio práctico que obviamente no lo alcanzaríamos a hacer en este tiempo que tenemos destinado para hacerlo, pero sí les puedo mostrar un poco cómo es el laboratorio que vamos a hacer. Esta certificación, este curso está dirigido a desarrolladores de software, asistentes técnicos, arquitectos de software, QAs, analistas de calidad, analistas de TI. Normalmente los exámenes de certificación de este ente certificador que se llama CertiJoin tienen una duración de 1 hora de 60 minutos. Son 40 preguntas que se responden en 1 hora. Los formatos de preguntas son de selección múltiple, como todas las certificaciones que presentamos, inclusive las técnicas, es decir, en forma de TEDS, A, B, C, D. Dan un concepto y elegimos cualquiera de los siguientes. Se aprueba con el 65% de las respuestas correctamente respondidas, es decir que con 27 preguntas aprobaríamos el examen de certificación y está disponible en español. Esto es bien interesante porque en los últimos 18 meses el ente de certificador ha puesto estos exámenes de certificación, los ha liberado en español certificado. Es decir, que no es una traducción con Google Translate, como algunos exámenes de certificación cuando se presentan en español, no en idioma inglés, sino que es un español certificado. Bien, conocimientos en agilismo. Eh, por si de pronto alguno de los asistentes está empezando con el tema de Agile, que todavía no lo conoce bien, la recomendación es conocer mínimamente o estudiar el curso de Scrum Foundation. Scrum Foundation nos adentra hacia ese marco de trabajo Agile, que es un paraguas completo, donde está Scrum en todas sus vertientes, donde está desarrollo con XP, donde está pruebas de software TDD, donde está Crystal, donde está DevOps, y todo este cambio organizacional y transformacional que se están viviendo dentro de las organizaciones con los componentes del agilismo. Definitivamente esto no es una moda, esto ya quedó, esto rompió paradigmas, es una forma diferente o mejor, o sí, un poco diferente a lo que se venía tradicionalmente o convencionalmente con el modelo cascada. Ahora el agilismo hace parte de las organizaciones y muy seguramente muchas de las personas que nos acompañan hoy seguramente lo están viviendo dentro de sus organizaciones, que están llevando proyectos con marcos de trabajo Agile, entregando software rápidamente en sprints de 1 a 4 semanas. Entonces, Agile es una filosofía y todo comenzó desde el año 2001 cuando se reunieron 17 gurús del software, críticos de software, de desarrollo de software del mundo, dentro de los que estuvieron Ken y Jeff. Ken y Jeff son los autores de Scrum, los creadores del marco de trabajo Scrum, y ellos dijeron, oye, debería haber una forma mucho más fácil de desarrollar software y liberarlo rápidamente al usuario, que el usuario pueda estar trabajando en un mes o en 2 meses, no esperar a 18 meses en esa línea de ingeniería de software que siempre hemos llevado, 4 meses en análisis, 4 meses en diseño, 3 o 4 meses en desarrollo, y al cabo de un año o año y medio o hasta 2 años, el usuario ya puede empezar a interactuar inclusive con la aplicación. Lo que se pretende con el agilismo
es que se libere software continuamente, software de calidad. El agilismo, en ese año 2001, cuando se reunieron los 17 gurús de software, sacaron algo que se llama el Manifiesto Agile. El Manifiesto Agile está basado en principios y valores del agilismo, ¿bien? En donde rompe paradigmas, en donde es más importante la colaboración que una contratación con el cliente, donde los equipos son autosuficientes y autoorganizados y autodirigibles, los equipos de desarrollo. Entonces, el agilismo hace parte de esa revolución de transformación de desarrollo de software o de implementación de proyectos inclusive, porque sí nació pensado para el desarrollo de software, pero se ha ido o lo han ido adoptando otras áreas de la ingeniería, como la ingeniería industrial y mecánica. ¿Ven? Entonces la invitación es de pronto a las personas que están empezando con Agile, que están empezando con el agilismo, ir investigando un poco y Scrum nos ayuda a entrar un poco desde ahí. Bien, de agilismo podemos hablar un montón. Me gusta hacer esta comparación del modelo cascada versus Agile. La metodología de desarrollo cascada es con la que nos hemos venido nosotros formando desde el análisis, el diseño, lo que les hablaba ahorita, y va de fase en fase, ¿no? Desarrollo, probamos y de pronto si acá algo no funcionó, entonces nos devolvemos hasta acá. Y en este lapso de tiempo, en esta línea de tiempo, seguramente hemos invertido, depende del proyecto, de la magnitud, del tamaño, de la organización, de la cultura organizacional, hasta 1, 2, 3 y he participado en proyectos donde ha tomado hasta 4 años para empezar el testing. ¿Bien? No estoy diciendo que esté mal, no está ni mal ni bien, es decir, simplemente es una metodología con la que hemos venido y que seguramente algunos proyectos continuarán. Normalmente lo que Gartner, la consultora de la tendencia de tecnología, en el 2012 dijo es que el 80% de todos los proyectos en el mundo al año 2020 van a tener un componente Agile. Eso se está cumpliendo en este momento. Quiere decir que un 20% seguramente va a continuar con este modelo cascada, dependiendo del proyecto y dependiendo de la cultura organizacional. Pero un 80% es alto, ¿no? Entonces, los que trabajamos en implementación de proyectos, obviamente debemos estar conociendo, si bien no alcanzando las certificaciones es un plus para nuestra hoja de vida y elevar el perfil, sí conociendo estos modelos y estos marcos de trabajo Agile. En el marco del trabajo Agile, lo que nos dice es que el desarrollo es iterativo, altamente adaptable y racional. Aquí lo que se pretende con el marco de trabajo Agile o con todos los marcos de trabajo Agile es liberar software continuamente, software de calidad. Y lo que se pretende es ponerlo en producción. Debe haber una automatización de alguna forma, debe haber una transformación organizacional donde se adopte una cultura DevOps inclusive. DevOps son las siglas de Development, de desarrollo, Ops de operaciones, Operations, en donde esas dos áreas dentro de las organizaciones se comuniquen más y se entiendan, que es lo que hemos venido viviendo en los últimos años, en donde los desarrolladores van haciendo unas cosas y no tienen a veces mucho soporte de operaciones. Esperamos a 1 o 2 semanas a que nos compilen objetos, no nos entienden o no, cuando nosotros le hablamos y no les entendemos a los administradores del servidor cuando ellos nos hablan. Entonces, DevOps hace esa parte de cultura, es otro curso de certificación y, y es hacia donde las organizaciones tienen que llegar a tener esa infraestructura para apalancar todos estos marcos de trabajo. ¿Ven? Todos estos marcos de trabajo que se nos vinieron, que ya están y que es la tendencia y es lo que vamos a
estamos trabajando en este momento y continuaremos trabajando muy seguramente en los próximos años, ¿bien? Porque cada día salen más. ¿Y qué quiere decir eso? Que la corporación, las empresas los están adoptando porque está dando resultados. El agilismo está dando resultados, ¿sí? Esta cultura de trabajo está dando muy buenos resultados dentro de las organizaciones. Bien, vamos a empezar entonces a hablar de la programación extrema de XP y vamos a hablar de XP es porque TDD nació como una práctica del Extreme Programming, de esta metodología de desarrollo. Entonces, XP es una metodología que, como bien, sigue todos estos componentes de metodologías y frameworks Agile, en donde lo que busca es la máxima satisfacción del cliente en forma rápida. Es decir, lo que se centra es en potenciar las relaciones con el cliente para alcanzar el desarrollo de software como parte del éxito dentro de los equipos. Bien, propende por un buen clima de trabajo y se basa en un proceso de desarrollo iterativo de 4 pasos, en donde primero se hace la planificación, luego se hace el diseño, luego se hacen las pruebas y luego se hace el desarrollo del software. Aquí se trabaja de la mano con los stakeholders o con los usuarios eh, para que ellos vayan dando todas esas criterios de aceptación que se llaman, que en última son los requerimientos. Bueno, los criterios de aceptación hacen parte de algo que manejamos con el agilismo que se llama las historias de usuario, que en última son esos requerimientos que siempre hemos manejado, esos requerimientos funcionales de lo que desea un usuario dentro de, o que el sistema que vamos a implementar o a desarrollar le provea como tal. Los valores y principios de XP se basan en estos 4: comunicación, es la comunicación entre los desarrolladores, el cliente o los usuarios, la simplicidad o sencillez, como todo marco de trabajo Agile, lo que se pretende es que todo sea simple y sencillo, que inclusive primero el software esté funcionando antes de una documentación exhaustiva. Entonces, lo que se buscan es soluciones simples de desarrollo de software, que debe haber una realimentación continua. Es el tercer aspecto en el que se basa XP. ¿Mm? Permite a los desarrolladores llevar y dirigir el proyecto hacia donde queremos llegar, hacia lo que se quiere implementar, hacia lo que se quiere desarrollar, hacia las necesidades de esos usuarios. Y un cuarto aspecto es el coraje. Lo que quiere es que los desarrolladores estén abiertos al cambio, porque, como nos lo dice acá, el cambio es inevitable. En todos los proyectos el cambio es inevitable. Por eso es que los marcos de trabajo Agile siempre están abiertos al cambio, al cambio. En una metodología cascada tradicional es rígido y tenemos una lista de requerimientos y ahí, con base en ella, es que empezamos a desarrollar. Si nos hacen algún cambio, nos impacta el alcance, nos impacta el tiempo, nos impacta el costo, eso se traduce en dinero y por eso esas contrataciones se vuelven rígidas. Entonces, todos estos marcos siempre están abiertos al cambio, porque es imposible, es inevitable que haya un cambio dentro de las organizaciones y mucho más en organizaciones que están en constante cambio, o tipos o verticales de la industria o de la empresa. Empresas como la banca, como las empresas de telecomunicaciones, están en constante cambio. ¿Sí? Y van a estar requiriendo cambios, como siempre. Entonces, en estos 4 aspectos se basa XP y el ciclo de desarrollo consta de estos pasos. El primero es definir el valor del negocio implementado. ¿Qué es lo que qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que genera valor para el usuario? El usuario lo define, o el cliente, como lo llama XP, define el valor del negocio para que luego el desarrollador estime ese esfuerzo para una posterior implementación de esa solución que se le va
a entregar al usuario. Luego, el cliente prioriza, selecciona qué desea construir de acuerdo a prioridades. Muy seguramente va a revisar pues, aspectos de negocio, lo que sea más relevante para el negocio, revisando también posibles restricciones de tiempo. ¿Mm? Y luego el cuarto paso es que el desarrollador empieza a construir. Ese es el proceso de desarrollo a alto nivel de XP. Esa es la forma como XP empezaría o se utiliza la metodología de desarrollo XP. ¿Listo? Entonces, de ahí, recordemos, de XP se desprendió TDD. ¿Mm? Que se desprendió TDD. Vamos a ver TDD. TDD. Entonces, ojo, Test Driven Development es una metodología de desarrollo y no es una metodología de testing. Es para desarrollar software. ¿Mm? Está basado en pruebas. Lo que quiere decir es que primero vamos a hacer las pruebas y después vamos a hacer la implementación del producto. O sea, vamos a cambiar el orden. TDD nos cambia el orden. Lo primero que hacemos, este es el conjunto de regla de XP. Escribimos una prueba de unidad de lo que el cliente desea, de lo que el usuario desea. O sea, el usuario, que allá lo llamamos stakeholder, se sienta con el desarrollador y empieza a escribir casos de prueba, lo que él espera, como en casos de prueba. Luego ejecutamos esa prueba y en donde muy seguramente nos va a fallar porque faltan características, faltan esas características. Lo que hacemos acá es escribir el código simple para que esa prueba pase, ¿sí? Para que esa prueba pase. Ya vamos a ir viéndolo con ejemplos más adelante en las siguientes láminas. Y luego de que hacemos ese código simple, refactorizamos el código hasta que se cumplan esos criterios de simplicidad. ¿Listo? Y por último, repetimos esas pruebas de unidades acumulativas con el tiempo. ¿Listo? Metodología de desarrollo, no de testing. Vamos a seguir unas reglas que es escribir las pruebas, ejecutar la prueba, escribir el código simple, refactorizar ese código y repetir esas pruebas de unidades acumulativas basados en ejemplo. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que hacíamos es dejar las pruebas, los casos de prueba para el final, cuando estábamos probando el desarrollo, todo ese análisis, el diseño, desarrollamos, ahora vamos al testing y hacíamos el caso de prueba. ¿Mm? Y normalmente era el equipo de QA o el equipo de testers que hacían los casos de prueba. Acá el desarrollador lo va a hacer con el stakeholder, claro, con el que está pidiendo el requerimiento. Y lo que hace es, ese caso de uso de prueba lo va a transcribir en ejemplos, ¿sí? O la tarea a realizar, como nos dice acá el texto, el caso de uso o tarea los va a llevar a los ejemplos que sean necesarios, a los ejemplos que sean necesarios. ¿Listo? Para luego con esos pequeños ejemplos ir desarrollando el código e irle mostrando al usuario y ver que si esa es la funcionalidad que él espera. Estamos polarizando, estamos invirtiendo el orden, ¿sí? Estamos dando la vuelta al, al desarrollo del software como tal. Primero probamos y luego desarrollamos. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios esperados con TDD? Muchos equipos informan de reducciones significativas en las tasas de defectos. Claro, vamos a tener mucho menos defectos. ¿Mm? Y eso se traduce también en gastos o costos.
si no tenemos defectos, si no tenemos tantos errores, pues se optimiza el tiempo, no hay que invertir en enhancement o en mejoras, lo que se traduce en reducción de costo, ¿listo? Hay quienes dicen que se ha tenido unas mejores cualidades de diseño en el código y un mayor grado de calidad en el desarrollo del software, ¿sí? Porque estamos directamente mostrándole la parte final al usuario y él ya vio que efectivamente eso es lo que necesitamos, o eso es lo que él necesita, eso es lo que él desea que el sistema le provea, ¿sí? O una organización software que le esté proveyendo. Esos son algunos de los beneficios esperados. Listo, ¿cómo lo hacemos? El algoritmo TDD. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la especificación del requisito. ¿Listo? Agregamos el text. Luego, ese text lo corremos el text y vamos revisando. Noten la flecha acá. Vamos revisando. Ah, bueno, es lo que es el text que se quiere, lo corremos. Son un código simple. Un código simple. ¿Listo? Luego, es posible que tengamos la necesidad de hacer algunos pequeños cambios. Corremos el test y volvemos a revisar ese ciclo hasta que refactoricemos, hasta que hagamos muchos ejemplos, refactorizamos para eliminar duplicidad y hacer mejoras y volvemos acá el ciclo. ¿Listo? Ahora, esas pruebas consisten en comprobaciones manuales o automatizadas. Manuales o automatizadas. O sea, yo puedo, como desarrollador, hacer una funcionalidad en la cual necesite mostrarle al usuario lo que él desea ver. Por ejemplo, eh, para un banco vamos a otorgar créditos hipotecarios. Entonces, el caso de uso es un cliente se acerca a una oficina a solicitar un crédito hipotecario para comprar vivienda. Lo primero que debemos hacer es, después de pedirle la cédula al cliente, por supuesto, es verificar que el cliente no esté reportado en centrales de riesgo, ¿sí? En listas negras. En algunos países es data credit, las centrales de riesgo. Entonces, con el número de cédula lo sabemos. Ahí ya sabemos que hay una integración de mi sistema con el sistema de data crédito. Obviamente, en un caso de prueba de algo que no se ha hecho, pues no vamos a tener la integración, seguramente. Pero lo que sí podemos hacer es una funcionalidad manual, en donde quememos ese dato de algún lado y que el usuario lo pueda ver dentro del código que yo le voy a mostrar. Entonces, ok, mira, cuando digitamos la cédula, él me va a traer la calificación que tiene en centrales de riesgo del usuario. Entonces, seguramente haremos algunas comprobaciones manuales como ese escenario que les estoy mostrando. Y habrán algunas otras automatizadas en lo que se pueda mostrar. Pero entonces, eso es lo que se pretende. Bien, eso es lo que se pretende. Eh, Dentro del laboratorio que se tiene, que tiene este curso de certificación, se hacen las pruebas. O sea, tenemos un laboratorio que está escrito en KissUnit para poder hacer estas comprobaciones de cómo serían un escenario real, sencillo pero real, eh, de la funcionalidad de desarrollo basado en pruebas de software. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que debemos escribir
es la especificación. La especificación. Entonces, en las pruebas se preparan antes de comenzar a escribir el código. Es lo que hemos venido hablando. Preparo las pruebas. Escribo un caso de prueba y solo después se implementa el código necesario para que pase con éxito. Cuando está claro, miren, noten que acá está el desarrollador mostrándole una posible funcionalidad al stakeholder. Y acá el stakeholder me está diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que desea, si eso es lo que espera. ¿Sí? Y yo puedo estar con él revisando su necesidad para luego ya hacer una implementación real. ¿Listo? Entonces, lo que pretende es que al escribir primero esos casos de prueba, es posible definir de manera formal los requisitos que se espera que cumpla el sistema. Mire que muchas veces los mismos stakeholders, y seguramente muchos de los que estamos asistiendo hoy acá, nos hemos enfrentado a este escenario donde ellos ni tienen claridad en lo que quieren. Si ellos ni siquiera tienen claridad en lo que desean, mucho menos lo van a poder transmitir en una lista de requerimientos. ¿Sí? Entonces, cuando yo como desarrollador me siento con un stakeholder, con un cliente, con un usuario y empiezo a entender lo que él quiere e inclusive le doy ideas, pues terminamos definiendo unos casos de prueba interesantes en donde le vamos mostrando funcionalidad y va diciendo sí, no y vamos ajustando y vamos ajustando. Cuando ya inclusive el stakeholder lo tenga claro, empezamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que al escribir un caso de prueba, por ejemplo, es posible pensar de forma correcta de cómo utilizar un módulo que aún no existe. ¿Mm? Se hace hincapié en el diseño de la interfaz de un módulo antes de su implementación. La interfaz debe determinar la implementación y no al revés. Eso es muy interesante dentro del desarrollo de software basado en pruebas de error. La interfaz, lo que el usuario está pensando y visualizando, que en últimas hasta ahí le llega su visión del usuario, porque pues, no sabe de código, no está formado para ello, conoce el negocio, no de desarrollo de software, él lo que espera es ver una pantalla. Y en la pantalla, ¿qué son los datos que me van a llegar? Y en una pantalla, en una grilla, puedo tener mucho código, puedo tener muchas integraciones de datos, web services que van y vienen de entrada, de salida para que me traigan los datos, puedo tener triggers, bueno, funcionalidades, muchas funcionalidades que me arrojen los datos, pero el usuario lo que quiere ver es su pantalla. ¿Bien? Entonces, esa interfaz determina la implementación porque es lo que el usuario está visualizando. Y de esa manera, pues seguramente vamos a eliminar inclusive cambios, porque ya el usuario la tiene clara, ya tiene súper claro lo que desea. ¿Bien? Implementar el código que hace funcionar el ejemplo. Entonces, teniendo el ejemplo escrito, se codifica lo mínimo necesario para que se cumpla el texto y pase. Listo, yo ya tengo el ejemplo. El mínimo código es el menor número de caracteres, obviamente. Si tengo eh, lo, que, lo más simple posible, lo más simple posible. Aquí lo que deberíamos hacer es implementar estrictamente lo obligatorio para cumplir con la especificación. Estrictamente lo obligatorio. Y esa ejecución de los casos de prueba lo vamos a hacer o lo podemos hacer de manera automatizada con herramientas, que se las voy a mostrar un poquito más adelante. JUnit, por ejemplo, de Java. De Java. O sea, todo eso que definí con el usuario, voy y se lo muestro rápidamente el ejemplo en una herramienta. Ejecuto dos casos de prueba y si detectamos algún error, entonces empezamos a realizar los posibles cambios.
los posibles cambios. Ya cuando esté claro, empezamos a refactorizar todo ese código y lo organizamos, lo estructuramos y vamos generando valor para poder hacer el incremento del producto. Entonces, es importante que ese código cumpla con estos principios de diseño que son SOLID, ¿no? Que seguramente es una sigla que ya hemos escuchado o más adelante en otra lámina se las muestro bien, son las siglas que nos permite calidad dentro del desarrollo del software. ¿Listo? Entonces, acá nos dice que los casos de prueba permiten perder el miedo a realizar las modificaciones del código. Y después de realizar esas pequeñas modificaciones, volvemos a ejecutar casos de pruebas para revisar si hemos tenido algún error. Entonces, volvemos a mirar acá el algoritmo. Escribimos la especificación del requisito, el ejemplo del texto. Implementamos el código según dicho ejemplo, refactorizamos. Eso es lo que hacemos. Escribimos la especificación, implementamos el código de acuerdo a esa especificación o a ese ejemplo que vamos a tomar y empezamos a refactorizar el código. Agregarte, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer este algoritmo y vamos a ampliarlo un poco más. Esa primera parte es añadir un nuevo caso de prueba que recoja algo que un módulo debe realizar correctamente. Eso es agregar un test, adicionar un test. Luego, ejecutar run the tests, ejecutar los casos de prueba para comprobar que el caso recién añadido falla. ¿No? Lo que hacemos es escribir falsos tests o código no probado. Para que falle, para que revise que ese código va a fallar. Pero en las siguientes interacciones se debe ir organizando el código, obviamente para que pase la prueba y el usuario lo vea, ¿no? El usuario lo vea. Realizamos pequeños cambios en la implementación en función de lo que espera la aplicación. ¿Listo? Ejecutamos los casos de prueba hasta que todos pasen con éxito. Cuarto paso, run the test. Si algo no está bien, entonces devolvemos a la interacción. ¿Listo? Entonces acá nos da unos tips de si se encuentra algún bug, algo que no esté funcionando bien, lo que deberíamos hacer. Entonces, implementar un test antes de corregirlo. El test debe reproducir el bug encontrado y fallar. La funcionalidad se codifica para corregir ese test fallido y reparar los bugs sin codificar los bugs. ¿Listo? Quinto, refactorizar. Entonces, refactorizamos ese código para mejorar el diseño o eliminar código duplicado que tengamos ahí. ¿Listo? Para arreglar, por ejemplo, este copy-paste que tenemos por acá, que hayamos podido haber hecho, extraer código reutilizable, producir código legible, mejorar arquitectura y diseño. Eso es refactorizar. Entonces, vimos el algoritmo más ampliado, con más información de lo que deberíamos hacer. Y en últimas, volvemos al paso inicial. Nos devolvemos y continuamos con la siguiente iteración. Siguientes iteraciones. Ese es el ciclo completo de pruebas TDD. ¿Listo? Ahora vamos a hablar algo de ATDD. Por pruebas de aceptación. Entonces, con ATDD es el punto de partida del desarrollo. Cuando vamos a hacer cualquier iteración, cada una de las iteraciones. Entonces, son los test de aceptación. Los test de aceptación del usuario, de lo que desea.
para que se cumplan los requisitos del negocio y genere el valor que se espera del sistema de información que estamos desarrollando. ¿Listo? Normalmente, acá nos habla del Product Owner. El Product Owner o dueño de producto es un rol que está dentro del marco de trabajo Scrum o en XP. Y nos dice que pues, aquí sería, si hiciéramos un proyecto con TD, también debería haber obviamente un Product Owner donde genera esos ejemplos escritos, o sea, esas pruebas de aceptación que en última son esos ejemplos escritos que hace el Product Owner para hacer la implementación y el desarrollo posterior. ¿Bien? Y que están definidos en el Sprint Plan, en la planeación del Sprint. Este Sprint Planning, bueno, esto hace parte de la reunión de planeación del Sprint, es un poco de Scrum. Si de pronto alguno de los asistentes no conoce bien todavía el marco de trabajo Scrum, pues es uno de los artefactos Scrum. Ahí sería interesante profundizarlo un poquito, revisarlo un poquito con Scrum. Bien. ATD es una forma de afrontar la implementación de una manera totalmente distinta a las metodologías tradicionales, ya lo habíamos visto, estas son las pruebas de aceptación. Aquí el trabajo del analista de negocios se transforma para reemplazar los requisitos escritos en lenguaje natural por ejemplos. Esas líneas en ATD, la lista de test de cada historia de usuario, se escribe en una reunión que incluye a los product owners, desarrolladores y responsables de calidad. Todo el equipo debe entender qué es lo que hay que hacer y por qué. Esto lo que nos va a permitir es que el desarrollo que vamos a hacer durante el incremento del producto, o sea, los sprints que vayamos a desarrollar y los vayamos a liberar al usuario, esté haciendo lo que realmente está esperando el usuario, ¿no? Que en últimas ya lo vio, trabajando en un ejemplo, lo vio, en un prototipo, ya lo vio. Entonces, el stakeholder o el usuario ya no le va a quedar espacio a que nos diga, así no era, o no era lo que esperaba, no, pero es que usted ya lo vio funcionando, ¿sí? Independiente de que fuera una prueba manual con datos quemados, etcétera, etcétera, ya lo vio, y lo dijo que era así, ¿sí? Y seguramente así va a ser, ¿no? Es lo que está esperando el usuario. ¿Bien? Las propiedades de ATTT se basa en las siglas SMART, SMART de específico o explícito, bien definido, medible, que sea posible observar y cuantificar, que sea posible la capacidad de existencia y tomar un lugar, que sea relevante y que esté definido en un tiempo alcanzable, el time bomb. Debería tener estas propiedades con ATDD. Vamos a mirarlo acá en este flujo de trabajo completo. Todo comienza por acá, cuando se definen las historias de usuario. Entonces, las historias de usuario tienen unos criterios de aceptación. Una historia de usuario la conforman algunos componentes. Cuando vamos a definir, o el product owner, el dueño del producto, define historias de usuario con los stakeholders, lo hacen siguiendo unos pasos muy sencillos, y es yo como,
el cargo que ocupo dentro de la organización, yo como gerente de marketing de el banco, de un banco o de una empresa de telecomunicaciones, deseo qué quiere que haga ese sistema, qué quiero automatizar, ¿para qué? ¿Sí? Entonces deseo eh, desarrollar la funcionalidad o la automatización de las ventas para aumentar las ventas dentro de la organización. Yo como, deseo, para. Entonces, así empezamos a hacer una historia de usuario. Y después de esos tres componentes, yo como mi cargo, qué es lo que quiero y para qué lo quiero, por historia de usuario. O sea, no tan general, sino por cada uno de los componentes que vamos a hacer. Le defino unos criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación son, en últimas, esos requerimientos funcionales en lenguaje de usuario. Criterios de aceptación, que sería más o menos el equivalente a requerimientos funcionales en lenguaje de usuario. ¿Ok? Entonces, esos criterios de aceptación que están dentro de las historias de usuario, donde empiezan, se obtienen a partir de los criterios de, los test de aceptación se obtienen a partir de los criterios de aceptación de las historias de usuario. Vamos a empezar a hacer los tests. ¿Listo? Ya tenemos por acá la historia de usuario, que la historia de usuario tiene criterio de aceptación. Ahora vamos a hacer test de aceptación. Test de aceptación. Acá se empieza a hacer la iteración de la automatización de esos test de aceptación. Esos test de aceptación, o sea, se desarrolla usando TTT en incrementos iterativos de escala muy reducida. ¿Sí? Y una vez se cumplan esos test de aceptación, se puede lanzar una fase de exploración del testing. De exploración. ¿Listo? Se aceptan esos criterios, o sea que si se cumplen esos criterios, esos tests de aceptación los podemos automatizar para luego, pues va a ser nuestras interfaces de usuario. Y finalmente lanzamos esos tests no funcionales con cargas de estrés y rendimiento de la aplicación, o sea, el performance de la aplicación. Este sería un flujo de trabajo. Noten que es muy sencillo. Empezamos con la historia de usuario, revisamos criterios de aceptación, hacemos los test de aceptación, hacemos la interacción, los ejemplos, todo lo que haya que realizar. Si se cumplen, entonces luego empezamos a hacer automatización y a desarrollar el código como tal, ya perfeccionándolo para luego revisar el performance de la aplicación. Eso es lo que esperaríamos del desarrollo basado en pruebas de software. Desarrollo basado en pruebas de software. Entonces acá el material nos da un ejemplo sencillo, que es el desarrollo de un login para autenticación de un sistema, o sea, crear una cuenta con un nombre y un password, entrar en la cuenta con el nombre y el password, pues válido. ¿Listo? Se prioriza la historia de usuario del Product Backlog. Mi Product Backlog es un conjunto de historias de usuario. Mi Product Backlog es todo lo que yo voy a automatizar, ¿no? Entonces, ya sabemos que debemos realizar una priorización de acuerdo al marco de trabajo Scrum. Priorizamos esas historias de usuario, cuál es la primera que vamos a desarrollar, y empezamos a hacer. Sí. Dime. Una pausa, hay una pregunta que Jimena formula que es la siguiente. Cuando se trabaja con ATDD, ¿ya no se aplican los casos de uso? ¿Cómo es la pregunta de nuevo? Cuando se trabaja con ATTT. Bueno, dice, cuando se trabaja con ATDD, ¿ya no se aplican los casos de uso?
esos casos de uso, pues son lo primero que vamos a hacer, que son bueno, serían los test de aceptación que haríamos primeramente, ¿no? Primeramente haríamos esos test de aceptación de lo que se espera y sería un caso de uso de prueba. Sería un caso de uso de prueba. Sí se hace, pero de esa manera, como un caso de uso de prueba que primero se va a probar y luego se va a desarrollar. Así de esa manera lo haríamos hacer. ¿Bien? ¿Alguna otra? ¿No? No, Ok, no, hasta ahí. ok, bien, bien, excelente. Entonces, tenemos entonces priorizada la historia de usuario que hace parte del componente del Product Backlog. Y lo que vamos a hacer es crear un login y un password. ¿Listo? Tiene algunos criterios de aceptación que sean cadenas de al menos 6 caracteres, con una letra, un número y un símbolo. Son criterios de aceptación. Entonces, ¿qué hacemos? En un sprint planning empieza la discusión entre los desarrolladores, ¿sí? Donde le empiezan a lanzar al cliente las preguntas o al usuario. Entonces, algunas posibles preguntas que tenemos acá de ejemplo. ¿Qué pasa si el usuario introduce un password inseguro? ¿Me puedes dar un ejemplo de un password que considera inseguro? ¿Cuáles serían ejemplos de símbolos? O sea, ¿qué espera? ¿Cómo se tratan los espacios en blanco? No nos lo habían dicho. ¿Lo vamos a aceptar? ¿No lo vamos a aceptar como parte de la contraseña? ¿Cómo se podrá saber que esta característica funciona? Es decir, empezamos a lanzarle esas preguntas al usuario que nos vaya dando esas luces de lo que él espera, de lo que él desea de la automatización. ¿Listo? Luego ojo, recuerden que esta primera parte se llama discusión. Luego hacemos algo que se llama destilar. O sea, que una vez obtenemos el borrador de esos criterios de aceptación, empezamos a darle un formato para que quede expresado y lo más claro y entendible posible. ¿Mm? Aquí no nos vamos a preocupar todavía de cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a hacer el código, cómo vamos a hacer esa posible automatización, sino cómo va a ser. ¿Listo? ¿Cómo va a ser? O sea, que nos quede la claridad, el qué debemos hacer. ¿Bien? Entonces, ya nos apoyamos en documentos y podemos hacer algo como esta matriz que nos está mostrando acá. O sea, un password válido puede ser un tipo de argumento, pueden ser estos tres primeros, estos pueden ser inválidos, que no reúnan todas las características. Es decir, lo que queremos es definir muy bien todos esos criterios de aceptación y hacer el destilamiento de ellos. Luego empezamos el desarrollo cuando eso ya quede claro. Entonces se comienza ya la ejecución del sprint como tal. Empezamos a codificar todos esos test de aceptación en la herramienta que se tenga, en la herramienta en la que en lo que estemos implementando. Aquí es indiferente las herramientas, ¿no? Aquí lo que estamos aprendiendo es una metodología de cómo deberíamos hacerlo. Empezamos a implementar esa funcionalidad de esos test de aceptación y empezamos a hacer cada una de esas interacciones que vimos en el algoritmo. Esa sería la forma de empezar el desarrollo. La otra etapa es la demostración. Entonces, mostramos la funcionalidad cuando terminamos el sprint. Entonces, mostramos esos test de aceptación, le mostramos la demo. Acá nos dice el Product Owner, normalmente, eh, le mostraríamos al Product Owner cómo hicimos la funcionalidad de esos criterios y esos test de aceptación que hemos definido con anterioridad. Y miramos
se han cumplido como tal. ¿Listo? Y la historia de usuario, entonces nos apoyamos en la historia de usuario con esos criterios de aceptación de lo que les comentaba hace un momento de los componentes que debe tener una historia de usuario para revisar que se esté cumpliendo los criterios de aceptación definidos dentro de la historia de usuario con la funcionalidad que nosotros acabamos de hacer. Con la funcionalidad que nosotros acabamos de hacer. ¿Bien? En el ejemplo, pues nos muestra que pudiéramos hacer, o sea, que dentro de una historia de usuario pudiéramos tener varias cosas definidas, por ejemplo, el login en el sistema, reservar una habitación, añadir, o sea, dentro de una misma historia de usuario, lo que debemos, que se pague con tarjeta de crédito, que informe los artículos más vendidos, darse de baja en un foro, buscar casa en alquiler. Es decir, una historia, John, sí, dime. aquí unas preguntitas que van acá relacionado con lo que estás hablando anteriormente de destilar. Sí. Dice Wilson, ¿quién hace el destilar? ¿El product owner? Es la pregunta de Wilson. Te voy a colocar estas otras, de pronto están relacionadas. Eh, ¿Qué herramientas se pueden usar? Nos pregunta Rolando. Ujú. Rolando. Y César Vázquez, al momento de realizar el desarrollo, sería desarrollar el producto de nuestro cliente, incluyendo los test de prueba en el desarrollo. Ok, bueno, listo. Vamos con la primera entonces. Eh, el destilar lo hace el development team, el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo que está trabajando con el stakeholder o el usuario, lo que desea. Esa es la respuesta. Herramientas, ya les voy a mostrar unas herramientas que podemos utilizar independiente de que sea la herramienta en la que vayamos a implementar. ¿Sí? Normalmente con JUnit lo podemos hacer, pero ya se los voy a mostrar. ¿Cuál es la tercera que ya se me olvidó? La última que leíste. Menciona César, al momento de realizar el desarrollo, sería desarrollar el producto de nuestro cliente, incluyendo los test de prueba en el desarrollo. Sí, sí, es decir, lo primero que hacemos son esos test de prueba. Lo primero que hacemos son esos casos que queremos probar y luego desarrollamos. Ese es el orden de ideas. Y luego de desarrollar, hacemos la demostración. ¿Mm? Hacemos la demostración. Esta demo sí se lo hacemos al Product Owner. Se supone que el Product Owner tiene la claridad de todas las historias de usuario que definió con los stakeholders. Entonces es la persona que tiene el criterio de decir si es lo que se espera como tal, ¿no? Antes de mostrársela ya al stakeholder como tal, en el que estamos. Ese debería ser el orden. Ese debería ser el orden. ¿Listo? Entonces, esas historias de usuario, eh, las características es que sean breves, concretas y estimables. Estimables. Salen de la reunión que hace el Product Owner con el stakeholder, en donde definimos esa historia de usuario, que luego es donde vamos a sacar esos criterios de aceptación, que en últimas es lo que espera de la automatización del software como tal. ¿Bien? Y están escritas en lenguaje de usuario. Por medio de esa historia de usuario es como definimos si estamos cumpliendo con el objetivo de lo que se espera, de la automatización que se espera, ¿no? Entonces, el Product Owner puede revisar esos test de aceptación y ver cuántos se están cumpliendo, cuánto podemos cumplir.
O sea, no, ¿cuántos podemos cumplir? No, perdón. Que se estén cumpliendo esos test de aceptación. ¿Mm? Cuando dices ver cuántos están cumpliendo es pues una línea de tiempo de lo que hayamos definido que va a ser la duración del sprint. O sea, hace unas revisiones tempranas de que todo esté funcionando, pero en últimas la funcionalidad debe estar lista en el tiempo en el que el development team, el equipo de desarrollo definió, en una semana, en dos, en tres o en máximo cuatro, que es la interacción de cada sprint. ¿Mm? Y el product owner va a estar revisando, haciendo revisiones tempranas y viendo que se estén cumpliendo como tal y que se esté llevando a cabalidad, ¿no? Para que cuando ya lo tengamos listo, para mostrárselo al stakeholder clave, al que no lo solicitó, pues vaya a estar en lo correcto, ¿no? En lo que se espera de correcto. Bien, vamos a ver acá rápidamente. Estos son los tipos de test de aceptación, o sea, test de aceptación funcionales del sistema unitario de integración. Esto seguramente lo hemos conocido siempre desde nuestra formación. Eh, en desarrollo, pues los desarrolladores hacen tests unitarios de lo que está desarrollando en su ambiente local. Yo como desarrollador hago las pruebas, luego hacemos unos test de integración y luego unos de sistema. El desarrollador, ¿listo? Y el product owner, de acuerdo a TDD, pues haría los test de aceptación del cliente y test funcionales. Digamos que es responsable, ¿no? Responsable de hacerlo. O sea que este es el agrupamiento de los test que pertenecen a los desarrolladores y al dueño del producto. Dueño del producto. Entonces, el test de aceptación es un test que permite comprobar que el software cumple con un requerimiento de negocio. Eso es un test de aceptación. Seguramente lo hemos siempre realizado, independiente de cualquier marco de trabajo o cualquier metodología. Bien, los funcionales son un subconjunto de esos test de aceptación que comprueban alguna funcionalidad que se tiene o que se automatizó, que se sistematizó, que se implementó. Estos los test de aceptación tienen un ámbito mayor porque hay requerimientos totales del negocio y funcionales que sea de una funcionalidad como tal, de, de un trozo de software, de un módulo pequeño, ¿no? El de sistema pues, es el mayor de los tests porque integra varias partes del sistema. O sea, son pruebas que pueden ser end-to-end, o sea, que sean de principio a fin, revisar muchas partes del sistema, eh, inclusive, inclusive basado en integraciones, en web services, o hasta la base de datos como nos muestra la lámina. ¿Listo? Los tests unitarios se ejecutan de manera aislada y son lo que hacen los desarrolladores para asegurar de que ese código esté dando lo que se está esperando para lo que hizo. Entonces, nos dice que esos test unitarios deben cumplir con estas propiedad FIRTS. Rápido, independiente, repetible, pequeño, transparente y simple. Y simple. Ese serían los test unitarios. Y los test de integración son una conexión entre los test unitarios y los del sistema, donde lo que vamos es a unir diferentes partes del sistema para poder visualizar todos esos de pequeños tests, poder hacer una prueba completa real, o sea, ya con el sistema funcionando, con la base de datos, con los web services, que esté dando lo que el negocio está esperando, o la automatización que se creó, la sistematización que se creó. Para eso se hicieron. Bien.
Esos tests los podemos hacer en algo que se llama Frameworks X Unit. Entonces acá vamos a hablar de herramientas de la pregunta que nos hacían. ¿Listo? Esos tests unitarios, por ejemplo, este que ya lo estábamos mirando en la lámina anterior, los vamos a hacer dentro del desarrollo guiado por pruebas. Se ha venido conociendo estos frameworks como los XUnit, y están basados en un diseño que hizo un señor que se Yo, llama implementados para una herramienta, ya, un segundo, para una herramienta Smalltalk que él creó, que la llamó SUnit, pero después tomaron estos frameworks eh, y los estamos llamando en base de XUnit. Sí, dime. Sí. bueno, acá tenemos una pregunta. Guaita, está bien pronunciado, espero que sí. Con esta metodología, la figura de QA ya no es requerida porque sería una función del Product Owner. Y tenemos otra adicional de, creo que es Paula o Paul. También estarían pensados los test E2E. Ajá. Bueno, bien. La primera pregunta, eso depende del tamaño del proyecto que estemos realizando. ¿Mm? Porque obviamente el Product Owner es un rol y es una persona, o sea, no pueden haber muchos Product Owner. Y si tenemos un proyecto gigante, eh, donde estemos implementando un CRM para Claro, por ejemplo, para una empresa de telecomunicaciones grande, pues obviamente necesitamos tener un equipo de QA, ¿no? Y normalmente van a estar las personas de QA realizando eso. Es decir, el Product Owner normalmente lo que hace en un proyecto medianamente grande hacia arriba es hacer esas revisiones tempranas, pero no es que va a hacer todas las pruebas de QA. O sea, la respuesta es sí se va a necesitar las personas de QA siempre para poder hacer esas revisiones. Porque en últimas, claro, yo empecé con el stakeholder a revisar y a mirar esos casos de aceptación, pero en últimas los vamos a desarrollar y tiene que pasar por el proceso normal que se ha definido. O sea, sí se van a necesitar. El Product Owner es una sola persona dentro de una organización, entonces no lo va a poder hacer. Eh, Eso con la primera y la segunda, ya me olvidó la segunda, hermano, toda que me la diga de a una. ¿Cuál era la segunda? Bueno, dice que si también estarían pensando en los test E2E. Ah, ok, ok, ok. Y Ajá. aquí hay otra también otra pregunta adicional. Ok, bueno, ¿y se diseña el plan de pruebas de igual manera? Es como una consecución ahí, pues, de Waika, de la pregunta que relaciona de los QA. Ok, ok. Em, sí, sí, definitivamente sí. Y lo comentaba hace unas láminas atrás. O sea, sí se deben hacer esas pruebas en tu end. Claro, claro, como tal. Eh, es decir, aquí lo que cambia es el orden del desarrollo, pero no vamos a saltar pasos. Estamos cambiando el orden, ¿sí? Empezando de otra forma y siendo agile, con la cultura agile para desarrollar software rápidamente. Pero no vamos a obviar etapas. O sea, todas las pruebas se deben realizar. Y esa respuesta va para las dos preguntas. Todas las pruebas se deben realizar y se deben hacer los casos de prueba al final.
para que el usuario lo pruebe, para que el usuario lo pruebe, para que revise que la funcionalidad sí está dando, porque inicialmente empezamos como un diseño basado en pruebas, pero en últimas ya cuando esté la funcionalidad, claro, hay que probarlo, porque pueden haber eh, errores de ejecución, o pueden haber errores de codificación, pueden haber esas cargas de estrés que necesitamos, de que las plataformas nos den las respuestas en los tiempos indicados. Es decir, respuesta sí total, debemos hacer todos los tipos de pruebas, solo que vamos a cambiar el orden de empezar el desarrollo. Vamos a empezar haciendo prototipos, ejemplos, o sea, lo basamos en la prueba, lo desarrollamos, pero luego continúan sus pruebas normales, todas las que sean necesarias. Y todas las posibles que se hayan identificado o las que haya definido, si de pronto alguno de ustedes trabaja en una empresa donde esté una PMO, una oficina de proyectos, pues basado con las reglas de calidad de pruebas que tenga la organización como tal. Entonces, sí, por supuesto que vamos a hacer las pruebas. Solo que empezamos en un orden diferente. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Continuamos entonces. Muy bien, chévere, chévere. Se ve nivel, se ve nivel. Se ve nivel de los asistentes, bien. O sea, personas que seguramente están trabajando, tienen experiencia, en pruebas o en desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, hablamos entonces de los frameworks. Frameworks XUnit. Eh, Les decía que nació inicialmente Ken Beck, lo creó para Smalltalk, es una plataforma que él creó y lo llamó SUnit, pero con los pasos de los años, pues están disponibles para varios lenguajes de programación eh, y desarrollo de sistemas. Entonces, las familias son JUnit, que es el framework de pruebas unitarias para Java, NUnit, que es para C# y .NET, y CPP Unit para C++, framework para C++, y PI Unit, que es para Python. ¿Listo? Esos son frameworks XUnit que nos va a permitir realizar esas pruebas unitarias que queremos mostrar al stakeholder cuando vamos a desarrollar la funcionalidad para las personas que nos preguntaba por herramientas y pues obviamente para todos, para que nos enteremos. En el laboratorio que realizamos dentro del curso está hecho en Java, en JUnit, ¿listo? Entonces, lo que se pretende con estos frameworks XUnit y con todos, independiente de lo que sea, es hacer o que tengan esta estructura, ¿listo? Vamos a revisar el trabajo de preparación y limpieza de una prueba o de un conjunto de pruebas que tengamos como tal. Luego hacemos el caso de la prueba, lo que sea más pequeño, lo más pequeño posible. Luego hacemos la colección de las pruebas y suite de pruebas que estén diseñadas para ejecutarse juntas y luego ejecutamos esas pruebas y mostramos los resultados. Esta sería la estructura básica que tienen todos estos frameworks XUnit, ¿no? Entonces, acá lo que se pretende es que se identifican mejor con estas siglas que se llama AAA, que es organizar, inicializar, actuar y confirmar y comprobar, basados en estas siglas
3A. Miremoslo acá. Hacemos el test unitario en donde configuramos todo el código para ejecutar esa prueba unitaria. Declaramos las variables, las instancias, los objetos, etcétera, lo que sea necesario. ¿Listo? Luego hacemos el act. El acto es que es la fase de la prueba unitaria donde vamos a ejecutar ese código que se va a probar. Y luego, y la tercera parte es el hacer, que es comparar el resultado de la llamada con el resultado esperado. Es decir, si la prueba pasa o no. Y esa sería una estructura de ejemplo que deberíamos seguir. Y hablando de código como tal. Entonces, el diseño orientado a objetos, basado en estas siglas de SOLID, que es responsabilidad, miremoslos acá, principio de responsabilidad única, el de cerrado abierto, el principio de sustitución de Liskov, principio de segregación de interfaz, principio de inversión de dependencia. Esos son principios básicos de programación y diseño orientado a objetos, cuyo TDD lo adopta como tal para que la construcción sea del software esté con base en estándares ya aprobados y que obviamente ágil no significa baja calidad, ¿no? Desarrollo software rápidamente, pero basado con calidad alta. Bien, hay un tema de integración continua. Este tema de integración continua va muy de la mano con DevOps. Con DevOps, lo que se espera acá es, o DevOps o esa cultura dentro de la organización que sea una automatización y manejo de herramientas en donde estemos los desarrolladores desarrollando software continuamente, interactuando y liberando, pasándolo por todas las etapas, llevándolos hacia pruebas. Y entonces hay unas herramientas, hay una que es muy conocida que es Jenkins, que nos van a permitir a todos los desarrolladores vamos trabajando, vamos haciendo el código y lo vamos subiendo, se va integrando, se depura, él mismo se compila, saca los errores, los posibles errores, se devuelve, se corrige y eso me permite una integración continua de todos los desarrollos que se llevan. Es un tema que obviamente tiene bastantes cosas de qué hablar, pero a grandes rasgos es lo que se esperaría con integración continua, en donde se esté desarrollando, se haga una construcción, se haga una compilación, se hagan las pruebas posteriores y estemos liberando software o llevándolo a los ambientes donde hayamos definido el DOM, ¿sí? Porque eso es importante también dentro de un proyecto. O sea, ¿cuál es el DOM? ¿Dónde lo voy a entregar? O en el servidor de producción, o en el servidor de QA, o en el de preproducción, dependiendo de la organización. Pero en últimas, pues es lo que queremos, ¿no? Que sea una revisión automática para que luego se haga la creación y la ejecución de las pruebas. ¿Listo? Y lo que tenemos con todo esto es una entrega continua. Una entrega continua es que podamos estar liberando software que hace parte de los principios y los valores Agile, que en últimas casi todos los marcos de trabajo hacen referencia a que lo estemos liberando a producción. Obviamente eso depende de las normativas de la empresa, del proyecto, de la cultura organizacional, etcétera. Pero en últimas, la cultura y la filosofía es liberar software funcional, es decir, que el usuario lo esté trabajando y liberarlo mes a mes. Eso es lo que se pretende. Eso se llama entrega continua y obviamente pues TDD es lo que promueve un desarrollo de software ágil,
donde constantemente estemos liberando software funcional y de calidad. ¿Mm? Entonces, el tema de la integración continua, pues, tiene muchos beneficios, mejora de la productividad de desarrollo, detección de errores con mayor rapidez, entrega de actualizaciones constantes. eh, y bien, ese es el tema de pruebas de software. ¿Qué dudas, qué inquietudes? ¿Qué tenemos? ¿Algunas otras inquietudes, dudas? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, tenemos acá hay unas. Dice que si los frameworks son gratuitas y que si, ¿qué framework recomiendas para REST y para Node.js? Sí, sí, varios de ellos son gratuitos. Eh, pues obviamente creo yo que el más genérico es el de Java, ¿no? El JUnit. El JUnit sería más genérico y de hecho el laboratorio que tenemos en el curso es con JUnit. Lo haríamos con ese. Lo haríamos con ese, pero también depende del conocimiento que tengan. El de Python también. O sea, va como más a manejo de la herramienta también que se tenga. Pero cualquiera de esos dos, muy recomendables, ¿no? Bien, ¿qué otra? ¿Alguna otra? No, pues acá en el chat no tenemos más. No sé si de pronto alguien tenga otra inquietud para irla resolviendo. ¿No? Todo clarísimo. O más expectativas, o muchas expectativas. Bueno, espero que los temas sean claros. Igual, obviamente, es un acercamiento como tal. Noten que hay muchas cositas interesantes que cambian un poco el esquema, un poco el orden, pero que en últimas va hacia lo mismo, ¿no? Eso es lo que esperamos. Entonces, bien, para las personas que nunca se nos han conectado a estas sesiones, que sean nuevos, que lleguen por primera vez, somos Exacom IT de Information Technology. Estamos ubicados tenemos oficinas en Miami, en Ciudad de México, Guatemala, en Colombia estamos en Bogotá y en la ciudad de Medellín. Tenemos dos áreas de negocio, realizamos consultoría empresarial, somos partners de Oracle, implementamos productos Oracle en su gran mayoría. Y nuestra segunda área es capacitación en cursos de certificación. Entonces, somos partners de Oracle y CertiJoin, damos los cursos de certificación de Oracle, damos los cursos de certificación de gestión del PMP, los marcos de trabajo con Scrum, Design Thinking, de pruebas de software TDD, etcétera. TILCO, TOGAF, ISO 27001, tenemos más de 30 cursos de certificación. Todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional con las membresías que tenemos. Tenemos unas alianzas de membresías que es FedeSoft, Oracle, CertiJoin. Damos los cursos de Google Cloud y de Amazon Web Service también. Tenemos algunas universidades en convenio en donde dictan nuestros cursos de certificación eh, inclusive en algunas universidades las valen como opción de grado cuando los alumnos alcanzan las certificaciones. Acá pueden revisar nuestra membresía con Oracle en esta URL. Ingresan, acá aparecemos como partner y acá los lleva a la página web. Esta es nuestra membresía con CertiJoin que nos acredita como partners y como centro de educación para sus cursos de certificación. Y este es el curso de certificación de Agile Test Driven Development. La certificación se llama así de esta manera, Agile Test Driven Development Certified Expert. Este curso de certificación para las personas que estén interesados en realizar el curso de certificación, alcanzar la certificación,
lo estamos haciendo de esta manera. O sea, normalmente nuestros cursos son presenciales en las ciudades donde tenemos oficinas y virtuales. Llevamos más de 5 años con una plataforma muy madura, muy robusta en virtualidad. eh, Más de 5 años a nivel de Latinoamérica. Hemos capacitado más de 50.000 estudiantes en estos 5 años. eh, Personas de México, Argentina y de Miami de habla hispana han hecho nuestros cursos y han alcanzado las certificaciones. Presenciales, pues obviamente ya sabemos que no podemos, entonces ahora estamos 100% virtual. Y aparte de que estamos 100% virtual, pues con las alianzas y membresías hemos creado unos beneficios muy, 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 muy importantes y muy amplios para cada uno de ustedes de nuestra comunidad. Acá tenemos personas que seguramente nos siguen en nuestros grupos de Meetup o nos siguen en nuestras redes sociales o pertenecen a alguno de los gremios, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra comunidad es bastante grande y hemos dado unos beneficios altos que ya les voy a mostrar para las personas que quieran alcanzar la certificación. Este curso lo vamos a realizar en un bootcamp para las personas que no tengan de pronto el concepto de bootcamp, es un entrenamiento rápido. Estamos haciendo unos entrenamientos rápidos con nuestros cursos de certificación y este de Agile Tests lo vamos a hacer el próximo sábado 20 de junio de 9 a.m. a 5 p.m., que MT-5, o sea, hora Miami, México, Colombia, Ecuador, Perú. Y pues las personas en Guatemala pues entrarían de 8 a 4 y en Chile creo que de 10 a 3, etcétera, de acuerdo a su zona horaria. Sábado 20 de junio vamos de 9 de la mañana a 12 del día, a las 12 salimos a almorzar, al lunch, volvemos a las 2 y vamos hasta las 5, es decir, vamos a estar 6 horas directamente conectados en nuestra plataforma a todos los alumnos, a las personas que hagan la inscripción al curso de certificación. Vamos a estar más o menos así, en donde va a estar un profesor, nos va a estar guiando con el curso durante estas 6 horas. A medida que van haciendo la matrícula, le vamos habilitando la plataforma. En la plataforma van a encontrar el material, van a encontrar actividades, van a encontrar los laboratorios y van a encontrar el simulador del examen. El simulador del examen es súper clave para aprobar el examen de certificación. Eh, y estamos otorgando 6 meses de acceso. Es decir, ustedes se matriculan mañana, empiezan a trabajar en la plataforma y tienen 6 meses para trabajo en la plataforma si lo desean. Asisten a este bootcamp el sábado 20 de junio y nos queda un trabajo con simulador que le hemos promediado entre 100 a 300 horas de autoestudio con el simulador para que puedan aprobar el examen de certificación. Entonces, este simulador es súper clave para aprobar el examen de certificación y para las personas que nunca han presentado un examen de certificación, pues les va a hacer un acercamiento de cómo es. Ya les comenté al comienzo, el examen dura 1 hora, son 40 preguntas, el tiempo se va reduciendo, entonces el simulador está igual, le va contabilizando el tiempo y va marcando la pregunta correcta, incorrecta, da la retroalimentación y lo pueden hacer N veces durante esos 6 meses. Normalmente en estos cursos de certificación, las personas entre 1 o 2 meses ya están listos para presentar el examen de certificación. Eso depende, ya es muy individual, depende del tiempo y de la capacidad de aprendizaje de cada persona, pero le promediamos que entre 100 a 300 horas de trabajo con el simulador quedan preparados para presentar el examen de certificación. Ustedes pueden ingresar a la página de CertiJoin, que es el ente de certificación, y comprar el voucher. El voucher cuesta $200 para cada certificación que provee CertiJoin.
¿Listo? Este ente certificador nos da 2 oportunidades para presentar el examen. Es decir, que presentamos el examen una vez y si no lo aprobamos, podemos volverlo a presentar sin necesidad de pagarlo de nuevo. Si no lo aprobamos en la segunda oportunidad, lo podemos presentar una tercera vez, pero debemos pagar el voucher de nuevo. Y si no lo aprobamos a la tercera vez, ya no lo puede volver a presentar ni pagando. Es decir, que lo que debemos es prepararnos muy bien para aprobar el examen en la primera oportunidad. Normalmente el 90% de nuestros alumnos alcanzan las certificaciones para las cuales se inscriben. El 10% que no las alcanza es porque uno, nunca terminan el curso de certificación o dos, no sigue los lineamientos de los instructores. Los lineamientos son sencillos. Trabaje en la plataforma con el material y el recurso, asista al bootcamp y haga el simulador de los exámenes hasta que llegue al 100%. Si llega al 100%, tiene el 90% de probabilidad de aprobar el examen. Porque las preguntas que aparecen en el simulador, algunas son reales del examen o son muy cercanas a la realidad. Entonces los preparamos para que alcancen la certificación. Pero debemos llegar a ese 100% de los simuladores. Hay personas que a veces se aceleran y como lo aprueban con el 65%, cuando llegan al 70% con el simulador, presentan el examen o solicitan el voucher, lo presentan y no lo alcanzan. Entonces, si hacemos hasta el 100 y tienen 6 meses para hacerlo, o sea, ustedes lo pueden hacer o tan corto como quieran el proceso de certificación o tan largo como lo deseen. Tienen hasta 6 meses. Bien, entonces cada voucher cuesta $200. Ustedes lo pueden comprar con el ente certificador, pero el ente certificador, o sea, no es obligación comprar un curso, él solo aprueba sus conocimientos a través de un examen de certificación, que es lo que busca un examen de certificación internacional, aprobar los conocimientos y demostrar expertise en un área. Él solo le va a entregar el derecho al voucher, acá no le va a entregar ni curso, ni le va a dar curso, ni le va a dar material, ni le va a dar simuladores, solo le va a dar el voucher, ¿bien? Nosotros con las alianzas que tenemos, inclusive con el mismo ente certificador, por todo este tema que estamos viviendo, estamos sacando unas promociones especiales para trabajo en casa desde estudio virtual. Entonces, estamos entregando el curso 100% gratis. Este curso en el mercado oscila entre 600 y $1,200, el solo curso más $200 del examen de certificación. Entonces, no estamos cobrando el curso de certificación, es 100% gratis. Bien, pero aparte de eso, si ustedes realizan la matrícula desde mañana hasta el próximo 9 de junio, van a obtener un descuento del 40% sobre el voucher. Es decir, que van a pagar $120 únicamente por el voucher. O sea, por $120 van a obtener el acceso a la plataforma por 6 meses, donde está el material, donde están las actividades, donde están los simuladores, el bootcamp de entrenamiento del sábado 20 de junio de 9 a 5 pm y el voucher para que presente su examen de certificación. ¿Listo? Para las personas que están en Colombia, en pesos colombianos son 408.000 pesos, el dólar quedó congelado a 3.400. Es decir, el incremento que ha tenido en estos últimos meses el dólar no se tiene en cuenta. La tasa sobre la que la pagan es a 3.400 para las personas que residan en Colombia. ¿Listo? Si hacen la matrícula del 10 de junio al 16, entonces se le hace un descuento del 30%, es decir, que pagarían $140 o el equivalente a 476.000 pesos colombianos para las personas en Colombia. Y del 17 de junio en adelante ya no habría descuento, pagarían completo el voucher, los 680.000 pesos para Colombia.
pagarían el voucher, pero igual, tienen todo, para cualquiera de las tres opciones tienen lo mismo. Acceso a la plataforma por 6 meses, materiales, actividades, simuladores y el voucher de certificación. Cuando terminan, pueden empezar solicitar su voucher. Cuando ya se sientan listos, solicitan su voucher de certificación, se lo enviamos vía email con las instrucciones que debe seguir. El examen se presenta online, lo estamos presentando online desde la casa, dura 1 hora, ¿listo? Garantizar una buena conexión a internet y presentamos nuestro examen de certificación, aprueban el examen, pueden descargar de una vez su certificado o su certificación como tal con su ID. Inclusive en el manual hay una opción de que pueden registrar la certificación alcanzada. Cada certificado que se alcanza tiene un ID que identifica que te pertenece a ti, a cada persona, y lo pueden subir a LinkedIn, a su perfil de LinkedIn, para que los empleadores ya empiecen a revisar su certificación. Bien, para las personas que de pronto no están muy eh, capacitados, no se han informado sobre Scrum y quieran alcanzar la certificación también, entonces vamos a darnos el curso también de Scrum Foundation y Scrum Master. Bien, de preferencia lo que les comentaba durante la charla, si bien no es prerequisito esta certificación para hacer el curso de pruebas de software y para alcanzar la certificación TDD, no es prerequisito, pero sí es muy recomendable que tengamos esa formación con el agilismo y Scrum no da ese acercamiento, mínimamente Scrum Foundation. Pero a todas las personas que lo quieran hacer, también el de Master, igual, los dos cursos son gratis, siguen siendo gratis, y si se matriculan desde mañana hasta el 9 de junio, vamos a darle 2 por 1. Es decir, tiene los mismos beneficios, pero va a pagar un solo voucher y va a obtener las 2 certificaciones, que en última son 3 certificaciones, porque aquí se certifican como Scrum Foundation, como Scrum Master y como Test Driven Development. ¿Listo? O sea que van a tener las 3 certificaciones y van a pagar solo un voucher, $200 o su equivalente en pesos colombianos. ¿Listo? Si se pueden matricular solo después del 10 de junio hasta el 16, es un descuento del 30%, pagarían $250, y del 17 de junio en adelante pagarían los 2 vouchers $400. Este bootcamp lo vamos a dar este próximo sábado 6 de junio. Entonces, para las personas que estén interesados en Scrum Master y en pruebas de software TDD, o si están interesados en uno solo, les aplica este descuento de acá para el de pruebas TDD. Bien. Los factores claves de éxito de nuestros cursos: nuestros instructores son expertos en cada área, son consultores, son personas que están en la corporación implementando productos, utilizando las metodologías y los marcos de trabajo, y dictan los cursos en fines de semana, sábados o por las noches. O sea, son personas que tienen vasta experiencia y los van a guiar a ustedes a que alcancen las certificaciones a las que se inscriben. ¿Listo? Damos garantía de éxito, calidad y satisfacción en nuestros entrenamientos, clases virtuales, acceso en la plataforma a todas las actividades, los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Requisitos de matrícula: copia del documento de identidad. Si es profesional de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sea técnico, tecnólogo profesional, nos envía su tarjeta profesional o acta de grado o diploma. Si es estudiante, nos envía su carnet vigente o certificación de estudios. Si es estudiante que no ha terminado sus estudios y tiene un carnet o su último certificado de estudios, nos lo puede enviar, ese nos sirve. Recuerden que es una beca que estamos otorgando con las alianzas que tenemos. Entonces vamos a firmar una hoja de matrícula que se llama carta de compromiso becario.
Es una hoja en donde ustedes van a diligenciar sus datos y se van a comprometer a asistir a mínimo el 80% de las sesiones que tenemos y el trabajo de las actividades que se ponen en la plataforma. Si hay personas que por su actividad laboral o por X o Y razón no puede continuar con el curso, no hay ningún problema, no hay ninguna sanción económica, no van a pagar más de lo que les estamos diciendo, simplemente pierde su condición de becario. Es decir, que si quisiera hacer otro curso con nosotros, no le aplicaría estos descuentos y beneficios, sino que debería pagar eh, el curso como tal, el costo más el voucher, el costo como tal. ¿Listo? Eso en el caso de que no termine el curso, no termine el curso como tal. La única excusa válida es médica, obviamente, que le pudiéramos aplazar el curso, solo por esa razón. Bien, entonces, copia el documento, un documento de estudio, la carta de compromiso que se las enviamos vía email y el recibo de pago del porcentaje del voucher de los porcentajes que les acabo de comentar. Estos pagos los pueden hacer a través de las plataformas Payco, PayPal, PayU, plataformas pues que ya somos conocidas por nosotros, que le garantizan que les va a entregar el producto con el cual adquirieron y si no se les retorna el dinero, la plataforma que ya conocemos. Y lo pueden hacer con esos medios, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, imprimir la factura e ir y consignar o pagar en su banco local. Bien. Cuando tengan esos documentos, la persona que hace las matrículas es Julián Meneses, que es el director de entrenamiento para Latinoamérica. Con él, a través del correo o a través del WhatsApp, lo pueden contactar para cualquier duda e inquietud que tengan con el proceso de matrícula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aporte. ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, bien, con respecto al tema de certificación, al tema que vimos de allá, a ver, revisemos el chat. A ver. Ok, gracias Alexandra. Excelente las promociones que ofrece, muy interesantes, sí, la verdad. Aprovechenla, definitivamente nos va a ayudar a elevar nuestro. Rolando nos escribe, podría aprovechar la promoción, pero tomar el bootcamp de Scrum en otra fecha. Sí, lo puede hacer, no hay inconvenientes. La fecha está muy encima, es para los que tengan espacio. Entrarías a la del 20 de junio de pruebas TDD y posteriormente harías la de Scrum, no hay ningún inconveniente, por lo que no es prerequisito, o sea, hay algunas que sí son prerequisito, por ejemplo, si fuéramos a hacer la ISO 27001, auditor interno, la es prerequisito la implemente y la de auditor líder es prerequisito el auditor interno. Entonces, este no es prerequisito, pero sí es recomendable que lo conozcamos para meternos en este mundo agile bien y conocer bien a Scrum. O sea que sí, Rolando, sí lo puedes hacer. Ok, Guayca, Jimena dice, muchas gracias, estuvo muy interesante la charla y llenó algunos vacíos que tenía con respecto al tema. Excelente, Jimena. Muchas gracias a ti por compartirlo. Guayca nos dice, ninguna por parte, muchas gracias a todos, estuvo muy bien expuesto. Excelente, perfecto. Señores, muchas gracias por su asistencia. Vamos a hacerles llegar a su email las memorias de la charla. Les vamos a entregar el PDF del material visto y les vamos a entregar un video para que lo puedan reproducir cuando lo deseen. Bien, ya saben, las personas que quieran hacer el proceso, están los datos ahí y lo pueden hacer con Julián. Y cualquier duda, cualquier inquietud con el proceso de matrícula, etcétera, lo que tengan, ahí está Julián para apoyarlos con esto.
Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Un abrazo enorme para todos. Muchas bendiciones y espero que nos veamos en una próxima. Saludos. Feliz noche.